El especialista responde. Hola, hola, ¿cómo les va? En tiempos de pandemia y con la llegada de la primavera, se tienden a confundir los síntomas de alergias y el coronavirus. Mucosidad, dolor de cabeza, estornudos son algunas de las acciones que alertan a las personas y sus cercanos. ¿Cómo distinguir estos factores entre una y otra patología? Para conversar al respecto estamos junto al doctor Ramón Ready, otorrinolaringólogo, me salió bien, de la clínica Vespucio. Doctor, bienvenido al especialista Responde en Canal 24 Horas. A ver, para los que sufrimos de alergia, lo conversamos antes en la previa del programa, septiembre es el mes clave que llega totalmente. Y que empieza uno al tiro con la picazón, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que igual hay que distinguir entre las alergias primaverales, que esta cosa viene encendida y que uno está acostumbrado a que ya llegando septiembre es así. Y hay gente que también tiene alergias crónicas, que no son tan, se podría decir, tan manifiestas como lo que se presenta en la primavera. Entonces hay gente con alergia crónica que es una cosa un poquito más sutil, permanente. ¿Son tratables? Todas son manejables. Manejables. Ojalá uno quisiera... Eso es importante, el concepto, la diferencia. Sí, uno quisiera un tratamiento definitivo para una alergia, pero no es tan así, no es tan así. Existe la inmunoterapia, que es una cosa más compleja de hacer, no en todo se puede plantear, es caro, es largo de hacer, los inmunólogos eso lo tienen claro, pero sí se puede controlar bastante bien la alergia, se puede poner bastante a raya. Doctor, vamos a ver la primera gráfica para diferenciar, que es muy importante diferenciar lo que es el cuadro de la alergia respecto a lo que es el COVID-19, que es muy importante. Se puede confundir, incluso lo comentamos en la previa, yo empecé el viernes con la típica picazón y dije, y uno se asusta el tiro, dice, claro. ¿No será? No, septiembre. Sí. A ver, alergia, irritación en los ojos, sensación de mucosidad, doctor, congestión nasal, picazón constante, prevalencia de estornudos. Sale estornudo, pero estornudos. Esos son los 5 síntomas que no fallan, ¿no? Sí. Y acá, en el caso del COVID-19, tos seca, dolor en garganta, paladar y o nariz, sensación de mucosidad, pocos estornudos, fiebre. Para que la gente tenga los síntomas, ¿cuándo diferencio qué es uno que es otro? O sea, empecemos por la alergia. Sí. La alergia se caracteriza por ciertos síntomas cardinales, que son como característicos e innegables. La congestión nasal, la picazón nasal, la rinitis que se llama, ¿no? Sí, y la mucosidad, esta cosa que... Entonces, eso es muy parecido a lo que es el resfrío común. ¿Qué más? ¿Dolor de cuerpo hay? Por ejemplo, ¿dolor de cuerpo? No. Y eso, por eso quiero ir después al otro punto para que lo aclaremos. Y lo otro es lo característico que se llama estornudos en salvas, que la persona empieza a estornudar. Eso es como característico. Y lo otro que obviamente se puede asociar a conjuntivitis alérgica, y también hay picazón ocular, congestión también ocular. A diferencia del COVID-19, los síntomas más característicos son tos seca, dolor de cabeza y fiebre. Que acá sí está acá al final. Ahora, no es tanto como que abunde mucho la fiebre. Ahora, son esos 3 síntomas cardinales: dolor de cabeza, tos seca y fiebre. Generalmente la alergia, la fiebre no se da. No, y lo otro es que uno realmente se siente enfermo. Lo confuso del coronavirus es que es bien desgraciado para presentarse y cada persona se presenta con una combinación, con o sin algunas de las cosas que se ven acá. ¿Pero qué elemento, por ejemplo? No todos se presentan igual. Y la gran diferencia entre ambas cosas, entre la rinitis alérgica y el coronavirus, es que el coronavirus lo que menos tiene son síntomas nasales. Y eso es la alergia inequívoca. Se podría decir que es una nariz seca. O sea, la persona está con todos estos síntomas, pero tiene una nariz seca. O sea, cuando hay síntomas nasales, claramente es alergia. Claro, porque por otro lado, por ejemplo, es difícil atribuirlo a un resfrío común porque no hay virus circulando debido a que todos usamos mascarilla, estuvimos protegidos, por lo tanto, casi el único virus que está apareciendo, siempre circulando permanentemente. ¿La mascarilla es una buena noticia para los alérgicos? Bueno, ahí nos metemos en otro tema. Es bueno. Los alérgenos habitualmente son 100 veces más grandes que el coronavirus. Por lo tanto, la capacidad de filtración, incluso de una mascarilla quirúrgica normal, es muy bueno. Va a ser una ayuda. El problema es que la invasión de alérgenos puede ser muy grande. Si tú te pones a caminar o correr debajo del parque forestal, por ejemplo, no hay cosa que detenga, no sé, te va a entrar por los ojos, se te va a llenar la mascarilla de alérgenos, porque en el fondo lo que uno también tiene que tener presente es que uno está filtrando, pero está atrapando los alérgenos por fuera. Perfecto. Y esa manipulación también finalmente... Entonces, si la carga alergénica es muy alta, es difícil manejarlo, pero la mascarilla fue excelente para manejar todas las infecciones respiratorias que siempre sufríamos todos los años
y va a ser muy bueno para las O alergias. sea, para los que sufrimos de alergia, de las primaverales. Va a ser una ayuda, va a ser una ayuda. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo elementos. Veíamos antes cuáles son las diferencias principales para distinguir un cuadro de alergia de este tipo, de las primaverales, de las estacionales, con el COVID-19. Acá hay una diferencia bien importante que usted nos explique, doctor. Hiposmia y anosmia. Sí. ¿Cómo y a quiénes afectan? Para que nos explique bien estos dos conceptos, cuáles se dan en ambos casos. Bueno, el que no sabe qué significa es una palabra terrible de raro, o sea, hiposmia, anosmia. Yo no sé, de aquí quedé colgado. Hiposmia es cuando Ya. a uno se le disminuye el olfato. Ya. Anosmia es la ausencia de olfato. Ya. Que eso puede ocurrir con una enfermedad. Hiposmia disminuye, anosmia Claro, se va. Ya. Ahora, lo que sí caracteriza el coronavirus es que muchas personas presentan definitivamente anosmia, o sea, de un momento a otro se les desaparece el olfato. Y también al gusto ese. ¿Ah? Sí, y lo que pasa es que ahí uno se le confunde porque hay muchas cosas del gusto provocadas, no, ¿cómo se podría decir? Generadas por el olfato. Ya. Entonces a veces se confunde, pero efectivamente además hay ageusia, que es pérdida del gusto. Ya. Pero bueno, se En van este mezclando caso, un poco las cosas, sí. pero sí el coronavirus presenta ambas alteraciones, que es distinto. Yo cuando tengo pérdida de olfato puedo sentir pérdida del gusto, pero en este caso es porque se están alterando sí efectivamente ambas. ¿Mm? ¿Cuál es la anosmia es la que sea tanto en el tema de las alergias como en el coronavirus? Ambas. Ambas. Es que la diferencia es esa. Si tú me preguntas, lo clave es lo siguiente. El coronavirus no tiene síntomas nasales, no hay congestión, punto no hay fundamental congestión para nasal diferenciar. exagerada, no hay picazón nasal, no hay mucosidad nasal, no es una cosa húmeda como nosotros decimos en medicina. Por lo tanto, el mecanismo por el cual se está generando la hiposmia y la anosmia en la alergia es por lo que nosotros llamamos en medicina un bloqueo nasal. No me entra el aire, por lo tanto no entran las sustancias odoríferas y no siento el olfato. A diferencia del coronavirus, si tú te fijas en la monografía, se ve una parte bien alta de la fosa nasal que está representando a los receptores olfatorios. El coronavirus es bien desgraciado y ataca esa zona. Ya. Ataca esa zona y los daña sin tener un bloqueo nasal. O sea, por lo tanto, la persona respira normal, le entra el aire normal, pero no está respirando porque sus receptores están dañados y, de hecho, muchas personas quedan con un daño irreversible, un pequeño porcentaje queda con un daño irreversible en los meses siguientes. Vamos a una tercera gráfica que hemos preparado para seguir profundizando en este tema de las alergias primaverales que a tanto nos golpean. ¿Se dice más o menos que un 30% de la población sufre algún tipo de alergia o no es tanto? ¿Estaba leyendo el informe? Sí. O sea, una de cada tres Sí, personas fácilmente. sí. ¿Y eso de alergias tanto primaverales como la de...? No, se refiere más bien a las primaverales. Ya, perfecto. Esa es la gran medida de la gran cantidad de personas son primaverales. Sí. A ver, ¿cómo manejarlas? ¿Cómo manejar estas patologías, doctor? Aquí son 4 consejos para que usted los vaya un poquito enumerando que son bien importantes. Bueno, acá está el tema que nosotros lo tenemos como impuesto en nuestro país y en todo el mundo, es el uso permanente de la mascarilla, Ya. que sin duda, porque las partículas son 100 veces más grandes, que había mencionado recién, 100 veces más grandes que el coronavirus, definitivamente una mascarilla con un estándar de la mascarilla quirúrgica que es parecida a la que se ve ahí, es muy bueno. Va a ser una tremenda ayuda para uno no tener síntomas alérgicos tan intensos como los ha sufrido en otras O oportunidades. sea, las mascarillas quizás de las más sencillas, las quirúrgicas que hizo usted, no es necesario tener una mega mascarilla para... No. Ya. Ahora, yo creo que ahora estamos tan acostumbrados a andar todos protegidos de tanta forma que yo creo que el que anda con estas que se llaman full face Sí. ya no va a llamar la atención, pero No. yo creo que el año pasado uno hubiera dicho que es ridículo, ¿no es cierto? Ahora uno Obviamente, es astronauta en la calle, da lo mismo. Pero ahora, mientras mayor es la protección, definitivamente va a ser mejor, porque la invasión de alérgenos es una cosa bastante inmanejable. O sea, imagínate, te entra por los ojos, se te pone en el pelo, en la ropa. Entonces, por más que andes con mascarilla, al momento tendrías que hacer un tremendo ritual llegando a la casa para que te arranques de los alérgenos. No sé si me entiendes, porque tu invasión es por todos lados. En todas partes. Sí. Es imposible escapar de Claro, ellos. claro. Este otro Pero punto... es una ayuda. Una ayuda muy Sí. importante, doctor. Este segundo punto. Consulta precoz para tratar los síntomas. Sí, o sea, siempre ha sido así, porque cualquier enfermedad que yo tenga a nivel de la nariz, con mucha secreción, puede derivar finalmente, por ejemplo, en una sinusitis. Ya. Y las sinusitis derivan en complicaciones propias de la sinusitis, que incluso puede ser una meningitis, un absceso cerebral. Por lo tanto, siempre tratar la rinitis alérgica, además que en algunas personas que están sin tratamiento se les empieza, por ejemplo, a alterar el sueño. Una persona con una rinitis alérgica muy severa no puede dormir en la noche y eso ya es un trastorno bastante importante. A ver, la siguiente, no automedicarse, y aquí yo me
conversamos antes con el doctor, uno cuando ya va todos los meses o todos los años al doctor en la misma fecha y siempre te dicen, tomes esto, tomes esto. Sí. Y uno ya al quinto año, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a pagar la consulta? Voy directamente a la farmacia y compro lo mismo de siempre. ¿Es un error de todas formas? Sí, porque a veces quizás no es necesario usar el esquema que tú piensas que te está sirviendo y a veces uno necesita menos o a veces uno necesita más. ¿Cada año se puede presentar distinto? Sí, pues totalmente. Y de hecho es posible que con los años tus síntomas vayan empeorando. Ese es un ejemplo de la persona... ¿A mayor edad? Es que a mayor exposición a través de los años... ¿No tiene que ver con la edad? Sí, no. Y lo otro es que tú tienes tu conocimiento personal de que tú te indicaban ciertas cosas, por lo tanto tú más o menos entiendes lo que puedes necesitar. Pero hay gente que nunca ha consultado, va directamente a la farmacia y le entregan medicamentos que a la larga son peores, que son descongestionantes, que solamente producen un alivio de 1, 2, 3 horas y después se produce incluso algo peor que se llama una rinitis de rebote medicamentosa. Por lo tanto, el automedicarse sin conocimiento es peor todavía. A veces uno no haya cómo retirar esos medicamentos porque produce una suerte de adicción en la nariz. Es una cosa bien loca. Y esos medicamentos, como uno le produce un alivio tan inmediato, uno piensa que sirven mucho, pero en realidad produce un alivio muy inmediato, de muy pocas horas, y la persona como que se vuelve dependiente a estar usando ese medicamento. ¿Los antihistamínicos son como los remedios más recomendados en este tipo de episodios o no tan así? Sí, sin duda es como el pilar fundamental, y lo otro que es lejos de mucha utilidad son los inhaladores, que son en base a corticoides de muy baja absorción. Son muy seguros de usar porque se absorbe muy poco porcentaje a nivel del organismo. Los corticoides uno siempre tiene miedo porque tiene mucho efecto colateral a nivel de todo el organismo. Por lo tanto, la gracia de los inhaladores es que tiene un efecto netamente local a nivel de la nariz y se absorbe muy poco, por lo tanto uno evita todo lo que son los efectos colaterales. Los inhaladores hay algunos que son bien caros. Hay precio para todos los... Si uno busca, créeme que uno puede encontrar precios bastante convenientes y productos que son de una calidad bastante muy buena, sin duda, ¿no? Sí. Sí, doctor, este otro punto, conversamos con el doctor Ramón Ready, evitar exposición a alérgenos. Esto es bien importante. O sea, eso es clave. A ver, ¿qué lugares evitar en estos meses? Claro, uno dice el parque, chuta, cuando hay estado 6 meses guardado, quédese en la casa porque es alérgico. Como, es que habría que buscar un equilibrio entre la rinitis alérgica y la salud mental, ¿o no? Sí, puede ser. Quizás si tiene el departamento en la terraza, no sé. ¿Qué se puede buscar cuando...? Es que piensa tú ahora, una persona que pudiera estar bien protegida porque consultó y se preparó para esta primavera y tiene sus medicamentos correctos que le indicaron, además está usando mascarilla, uno no está saliendo a cada rato, quizás no va a ser tan terrible estarse exponiendo en este año. ¿Se entiende, no? En otras ocasiones donde uno estaba más despreocupado puede haber sido más terrible. Pero el tema de la exposición lejos es lo más importante. Yo te voy a comentar algo chistoso de rinitis alérgicas crónicas que me consultan. Hay gente que me habla así, me dice, ¿sabe qué? ¿Qué puedo hacer? Yo soy alérgica a la caspa del gato y tengo 3 gatos en la casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Me entiendes, no? Entonces, como no hay un tratamiento definitivo, la única opción es evitar la exposición. Eso es clave, pero estamos claros que por otro lado necesitamos mejorar nuestra salud mental y salir a espacios abiertos también. Entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Okay? Cuesta el equilibrio en estos días. Como todo en la vida, como todo en la vida. Doctor, estar atento a cambios en patrones de síntomas alérgicos. Eso puede ser importante porque uno puede pensar, uno generalmente tiene los mismos patrones. ¿Qué patrones pueden cambiar respecto de un año a otro? No, lo que pasa es que no sé si esto está enfocado hacia el coronavirus o en general. En general. Ya. No, es lo que te cuento yo. Bueno, hay 2 cosas súper importantes. La alergia, la rinitis alérgica, es parte de un estado alérgico de la persona. Uno dice esa persona es alérgica y nosotros usamos un término atópico. Esa persona es alérgica. Puede tener otra enfermedad alérgica como el asma bronquial. Por lo tanto, muchas personas que tienen rinitis alérgica y empiezan a descompensarse pueden terminar desencadenando asma con crisis asmáticas que son muy severas. Por lo tanto, hay que poner ojo al tema respiratorio. Y lo otro es lo que te contaba yo, que muchas personas pueden evolucionar si no se cuidan finalmente a una sinusitis. ¿Y eso es otro cuadro? Sí, tiene que ver más con todas las molestias faciales que pueden tener asociadas. Hay dolor de cabeza fuerte. Y las características de la mucosidad, la rinitis alérgica como el resfrío común, en su fase aguda siempre tiene una mucosidad transparente. La sinusitis ya es otra cosa. Es otra cosa. Vamos con las preguntas que nos llegan a través de Facebook, de Canal 24 Horas. Las preguntas al especialista responde. Aquí nos preguntan a través de Instagram. Tengo una semana con la nariz congestionada. Igual estoy tomando desloratadina
que es bien utilizada, sí. Levanto la manito. Barato también. Sí, pero no se quita. Si llega a utilizar mascarilla, ¿es peor? ¿Alguna recomendación? O sea, tiene que ver con una cosa de cómo se va a sentir alguien que ya está respirando mal sin mascarilla. Y se pone una mascarilla, yo creo que los síntomas van a empeorar, pero como una cosa de síntomas de obstrucción nasal. No, lo que pasa es que ahí hay que evaluar eso que te digo yo, que hemos estado conversando todo el rato, que en el fondo hay que diferenciar si no será otra enfermedad la que está teniendo o efectivamente se tratan de síntomas alérgicos. Yo lo único que logré ver en los pacientes con coronavirus que se podría confundir un poco con la rinitis alérgica es que algunos tenían una suerte de sensación de congestión, que además también se les asociaba con esta sensación de, o sea, con este síntoma de anosmia. Y antes los medicamentos, doctor, provocaban sueño, para el tema de la alergia. Hoy día como que ya se ha ido avanzando. Que eso se ha ido manejando bastante bien. La desloratadina. La desloratadina y otro que se llama levocetiricina son medicamentos que producen la nada misma de sueño. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales para atender este tema tan importante, tan sensible como las alergias. Joaquín Roja nos pregunta, doctor, si estornudo mucho y tengo mucosidad, ¿es COVID o alergia? Está clara la respuesta, ¿no? ¿O no? ¿No está tan clara? No, respondámosle, si es que no, se va sumando ahora la... Es lo que hemos estado hablando. Lejos la rinitis alérgica produce mucho estornudo, mucha mucosidad, a diferencia del coronavirus, que es una enfermedad que a nivel nasal uno podría denominarla que es una enfermedad de síntomas muy secos. Uno no tiene ningún síntoma nasal, excepto lo que te digo yo, que algunos pacientes se quejan de un poco de congestión nasal, pero muy poco, y la anosmia, la pérdida de olfato. Doctor, vamos a ir a la pausa aquí en el especialista responde en Canal 24 Horas, pero antes le vamos a contar si le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Vamos a la pausa en el especialista responde. Volvemos al especialista responde a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Seguimos conversando con el doctor Ramón Readio, otorrino laringólogo de la Clínica Vespucio. Sigamos viendo las preguntas de nuestro público que nos está viendo hasta ahora. Aquí nos preguntan a través de Instagram, doctor. Hace muchos años tengo alergia y ya no me hacen efecto los antialérgicos. Ojos rojos y llorosos, agua constante en la nariz y tos seca. Paso así todo el año. ¿Cómo podría fijarme si tengo algo más? Bueno, para empezar, si tú lees con detalle acá lo que dice paso así todo el año. Es muy probable que se trate de una rinitis crónica alérgica y que habría que replantearse lo que habíamos estado conversando al comienzo, de cómo está su esquema antialérgico completo, si es correcto o no es correcto, y si es posible de poder identificar qué le está produciendo alergia, porque eso se puede hacer a través de test cutáneo o incluso con estudios de anticuerpos, y poder determinar qué le está produciendo alergia para tratar de evitar el tema de la exposición. Si lo que te cuento yo, hay alergias crónicas frecuentes acá en Chile, aparte del ácaro del polvo, la caspa del perro, del gato, y si voy a poner un ejemplo así medio loco, pero si es un peluquero de perro, sí. Entonces hay que tomar medidas de cómo evitar la exposición. O sea, otro manejo que nosotros siempre evitamos, y nos vamos siempre por el lado medicamentoso, es cómo evitar la exposición. Porque ¿por qué me voy a meter en donde las papas queman? Si, absolutamente. Evitar el peligro. Eso. Vamos con la siguiente pregunta que nos llegan a través de redes sociales. Luis Navarrete nos pregunta, doctor Reavi, ¿cómo diferenciar los problemas al oído propios de la alergia al llegar a primavera del malestar en la misma zona provocada por el COVID-19? Ay, me dejó, me pillo, me resultó un poco enredada la pregunta, pero lo que te podría decir de que en relación a la alergia, como se congestiona todo por dentro, todo está comunicado, y de hecho por eso que nuestra especialidad se llama otorrino, nariz, laringología. Entonces, como está todo comunicado, cuando yo tengo demasiada congestión nasal, por dentro está la ventilación natural de los oídos, que se congestiona y se tapa, y yo puedo estar con una sensación de oídos tapados intermitentes o oídos tapados permanentes. Ahora, eso no le veo mucha relación con el tema del coronavirus, porque con suerte lo que he visto sí en el coronavirus es que se produce en algunos pacientes dolor de oído. Pero en el tema de la rinitis es más frecuente el tema de la sensación de oídos tapados, que se produce por lo que se llama... Pero dolor de oído, por lo menos... Es que en caso extremo podría yo terminar con dolor de oído porque es tanta lo que se me tapó, esa ventilación natural que tiene el oído, que finalmente deriva en una otitis. Tenía que ser algo muy... O sea, todo puede ser en este contexto, pero en general yo no asociaría tanto el tema de los oídos en ambas patologías. Doctor, vamos a revisar una fotografía que usted nos hizo llegar justamente para
A ver, reconoce el coronavirus, decaimiento, tos, dolor de cabeza, falta de aire, pérdida de olfato, más aíslate y consulte. Momentos que contagian, Sí, para explicar. como te comentaba yo, uno de los trabajos que estuve haciendo cuando esto fue fuerte en Santiago fue que estuve en atención directa de pacientes que consultaban espontáneamente siendo sospechosos de padecer coronavirus. Y una de las cosas que te mencioné que me llamó la atención es que se demoraban harto, la gente en general se demora harto en percatarse que están contagiados y que están con síntomas de coronavirus. Entonces, yo creo que hay que hacerle mucho hincapié a esto, a saber reconocer realmente los síntomas propios del coronavirus. Y el primer síntoma que lo puse acá como decaimiento está referido a eso, y ese decaimiento nos ayuda a diferenciar también de que si yo estoy con síntomas alérgicos también podría enfermarme de coronavirus, y eso hay que tenerlo presente. Sí. Yo si estoy con alergia, estoy con congestión, congestión, no va a dar coronavirus, ¿no? claro, y más encima si tú piensas, esa persona se está sonando, se está manipulando todo el tiempo la nariz, podría tener perfectamente coronavirus. ¿Y cómo diferenciarlo? Y a nosotros a veces nos cuesta diferenciarlo, es porque no tiene por qué haber decaimiento. Yo no tengo por qué sentirme enfermo. El sentirse enfermo, decaído, dolores musculares, eso es más propio de estar también enfermo. La congestión nasal también es importante para diferenciar la alergia del coronavirus. Claro, pero imagínate alguien que esté con síntomas alérgicos y que además se enferma de coronavirus, que va a existir ahora esta temporada. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque esa persona que es alérgica, aunque esté muy florido sus síntomas, no tiene por qué sentirse decaído, no tiene por qué sentirse enfermo. Y otro signo de estar enfermo es tener fiebre, por ejemplo. Doctor Ramón Ready, otorrinolaringólogo de la Clínica Vespucio, le agradecemos este espacio con el especialista Responde en Canal 24 Horas. Es un tema tan importante, tan atingente de estos días, y no mezclarlo con el coronavirus. Así es. Muchas gracias, doctor. Listo, muchas gracias. Antes de cerrar el programa, les contamos una nota que está publicada en 24horas.cl, muy importante. En resumen, lo más importante para tener en cuenta es la duración e intensidad de los síntomas. Por ejemplo, la dificultad para respirar se puede generar en ambos casos. Sin embargo, mientras un cuadro alérgico es variable cuando se está expuesto al alérgeno, en el coronavirus se percibe de manera constante. Para saber más al respecto, visite nuestro sitio web 24horas.cl, donde podrá encontrar una completa nota al respecto. Revise esta nota, toda la información que requiere respecto al tema de las alergias tan clásicas de esta época, y diferenciarlas. Obviamente conversamos con el doctor del coronavirus. El especialista Responde llega hasta acá. Sigue la sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos en una próxima oportunidad. El especialista responde.